Muchísimas gracias. Buenos días. Les agradezco su atención y les agradezco la invitación para poder compartir sobre este tema tan importante como es el abuso sexual infantil. En un deseo de poder describir un poco la situación que existe en cuanto al abuso sexual infantil, menos o he tenido un campo de acción que son Bolivia y Estados Unidos. Esta ponencia tiene la intención de ofrecerles por el tema del abuso sexual infantil y revisar un poquito también cómo este tema nos ha afectado con la situación añadida de lo que ha sido para todos nosotros la pandemia, ¿no? Entonces, para comenzar, vamos a decir, no sé si está ya compartiendo la pantalla de la presentación. Ahora sí. Ok. Muchísimas gracias. Para he querido establecer un poco las diferencias en cuanto a las definiciones que se manejan en ambos países, en Estados Unidos y en Bolivia. Y un poquito que la investigación hecha da cuenta de que en Bolivia hay una definición bastante amplia de lo que significa la cuestión del abuso sexual infantil. Y en el caso de los Estados Unidos, esta definición es mucho más específica. Para no cometer ningún error, me voy a permitir leer estas dos definiciones, por favor. Según el Código Niño, Niña y Adolescente vigente desde el año 2014, constituye violencia la acción u omisión por cualquier medio que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios a la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente. Por otro lado, en la legislación americana, el término abuso sexual incluye el empleo, uso, persuasión, inducción, seducción o coerción de un niño o niña para que se involucre en una conducta sexual explícita o cualquier simulación de dicha conducta con el propósito de proteger, de producir alguna representación visual de dicha conducta, y también constituye abuso, la violación, abuso, prostitución o cualquier otra forma de explotación sexual de niños o incesto con niños bajo circunstancias que indiquen que la salud o el bienestar del niño ha sido o está siendo amenazada. Creo que es de resaltar en este caso que en la definición que maneja el sistema legal en Estados Unidos, está incluida la posibilidad de que el niño pueda ser utilizado no directamente en un acto sexual como tal, sino también la representación en este momento de muchos actos, aunque no estén sucediendo en la realidad, también eso constituye violencia y es una forma adicional de protección que se tienen en este sentido. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Según algunos datos encontrados, en Bolivia es un poco difícil en este momento tener datos fiables y recientes en el tema del abuso sexual infantil. Sin embargo, llama la atención el hecho de que durante el proceso de investigación realizado, varios de los documentos encontrados mencionan el tema de la violencia sexual infantil o a las víctimas de la violencia sexual infantil como invisibles, como escondidas,
y es por lo mismo mucho más difícil de tratar, ¿no? Existe un informe del Defensor del Pueblo de agosto del 2013. Según este informe, el 83% de los niños y adolescentes bolivianos han vivido un episodio de violencia en más de 2 ocasiones y el 3% han sido víctimas de violencia sexual. Según esta misma publicación, alrededor del 80% de los abusos cometidos contra menores suceden de parte de su entorno cercano, es decir, familia, personas en sus colegios o sus amistades. En el caso de los Estados Unidos, una publicación de National Center for Victims of Crime refiere que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 20 niños han sido víctimas de violencia sexual. Por otro lado, estadísticas publicadas por National Children Alliance, según 2019, dan cuenta de que 3.5 millones de niños se encuentran bajo la tutela del sistema de protección infantil. 1.9 millones de niños reciben servicios de prevención. Esta cuestión de los servicios de prevención es importante y vamos a tocar el tema un poquito más adelante. Hay que decir que en los casos se investigan de violencia sexual, en algunos de ellos no va a haber suficiente evidencia para presentar un caso penal como tal, pero de todas formas, algunos de estos niños, por su seguridad, son sujetos de seguimiento por tiempos definidos para asegurar su bienestar. Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Creo que están en desorden. La siguiente, por favor, mil disculpas. La atención en Bolivia es que corresponde. Ahora sí, muchas gracias. La atención de casos en Bolivia y dentro del contexto que ya hemos descrito, ¿no? Con todas las estadísticas, es importante de destacar los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno boliviano para darle prioridad al tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. En este sentido, la legislación vigente sin Defensoría de la Niñez y Adolescencia como ente promotor y receptor de la denuncia para su evaluación. Es decir, que el personal de la Defensoría puede, si toma conocimiento de un caso de posible violencia sexual contra menores, realizar el acompañamiento de la víctima para que después de un proceso de evaluación se pueda llegar a una denuncia y todo el proceso de evaluación se trata de hacer desde un punto de vista no intimidatorio para la niña, niño o adolescente, a través de preguntas abiertas, en modo de relato, con el fin de que el niño, niña o adolescente víctima de violencia sexual no se sienta intimidado, juzgado o criticado. A partir del primer contacto y la información que se pueda obtener, el equipo técnico de la Defensoría de Niñez y Adolescencia tendrá que elaborar informes, en este caso psicológico y social, que van a ser los que sustenten una denuncia presentada formalmente por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Asimismo, dentro de cualquier actuación que pueda tener el menor en cuestión ante los estrados judiciales, la Defensoría se constituye en su principal
resguardador de derechos y en su principal modo de acompañamiento. También se establecen en los casos que correspondan medidas de protección, como por ejemplo que el agresor no pueda transitar por lugares donde concurre el niño, niña o adolescente, incluso que tenga que salir del domicilio cuando viven en el mismo domicilio. Se le da preferencia y prioridad al niño, niña o adolescente para su seguridad, y es el adulto agresor el que es obligado a salir del domicilio. En otros casos, cuando no sea posible resguardar de esta manera la seguridad de la víctima, pueden intervenir instancias como el CDGs, los servicios departamentales de gestión social y los centros de acogimiento, que son los lugares donde va a permanecer temporalmente el niño para que hasta que se resuelva el tema judicial pendiente. Asimismo, la Defensoría puede coordinar el tema de la atención terapéutica y el apoyo que va a recibir la víctima de violencia sexual infantil. Esta especificidad de funciones y que todo recaiga en la Defensoría básicamente es un intento de la legislación boliviana de evitar la revictimización, puesto que anteriormente había muchos canales para la presentación de denuncias y en cada uno de estos había que hacer una entrevista, otro cuestionario, otra revisión médica, otras preguntas, y era constante la revictimización que el sistema mismo hacía de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. ¿Podemos ir a la atención en Estados Unidos, por favor? Ok. En cuanto al sistema de atención en Estados Unidos, existen lo que como los reportadores obligatorios. No me gusta la palabra reportadores, pero es lo mejor que he encontrado para el término que se usa aquí de mandate reporter, de acuerdo a la función que ejercen para notificar de posibles casos de abuso contra menores en general, y en este caso específico vamos a referirnos a los casos de abuso sexual infantil. Entre los reportadores comunitarios, personal que trabaje en centros comunitarios donde se tiene contacto con niños, niñas o adolescentes. Y estas personas, como hemos dicho anteriormente, están obligadas por ley a reportar cualquier caso donde observen o sospechen la existencia de abuso sexual. En el caso de los trabajadores comunitarios, los consejeros y las personas que trabajan en el sistema de salud mental, existe un sistema de supervisión, es decir, los casos tenemos constantemente discutiendo con un profesional de mayores calificaciones y mayor experiencia que nosotros para obtener guía, para poder procesar también la información que uno va encontrando, porque a veces son cosas que como profesionales también uno se involucra y a veces emocionalmente es muy demandante. Entonces el tema de la supervisión nos ayuda para ir constantemente manteniendo las decisiones a tomar en este caso bajo la guía de nuestro supervisor, y en el caso de que necesitemos también acompañamiento para procesar o algún otro tipo de ayuda en el caso específico, ¿no? En algunos casos, como hemos dicho anteriormente, bueno, primero hay que decir que la existencia de un reporte en la mayoría de las ocasiones ya significa
que existe una buena cantidad de evidencia como para sustentar un caso ante el sistema judicial. A partir de que la persona, el reportero obligatorio o el reportador obligatorio hace conocer sus sospechas a su supervisor, a su superior, a la persona que corresponda, se decide si es pertinente presentar un reporte, y cuando cuando se decide que esto es necesario, el profesional a cargo tiene un límite de 72 horas para presentar este reporte por escrito, y la persona que haya facilitado la información o hecho conocer sus observaciones en cuanto al posible caso de abuso sexual o posible caso de abuso en general en contra de un niño o niña, puede hacer un seguimiento del caso en el que ha participado, generalmente por vía telefónica, para verificar que este caso está siendo procesado o cuál es el estado del mismo, ¿no? Todo esto teniendo en cuenta que es importante guardar la integridad y el bienestar de los niños, niñas o adolescentes. Las medidas de protección, cuando sí se presentan casos penales, incluyen la toma de custodia de los niños, niñas o adolescentes dentro del sistema nacional en centros de acogida, o también lo que existen como los hogares sustitutos, el foster care, que es una opción para que los niños, niñas o adolescentes no estén institucionalizados y permanezcan en un modelo lo más parecido posible a un sistema familiar normal. ¿Podemos ir, por favor, a la diapositiva de atención terapéutica? Ok. Cuando ya está en proceso un caso por abuso sexual infantil, la Defensoría y las instancias que corresponden en el caso de Bolivia son los responsables de coordinar y proveer el apoyo terapéutico para la víctima. En el caso de Bolivia, si bien hay algún tipo de acompañamiento para la familia, el principal punto y a lo que se da mayor prioridad e importancia es a la recuperación y el empoderamiento de la víctima, y se busca que su entorno le brinde apoyo. Es común en Bolivia, por ejemplo, que cuando un niño o niña le dice a alguien de su entorno que está siendo violentada, o no se le quiera creer porque es niño y los niños mienten, o es solamente el hecho de saber que existe la posibilidad de que se esté dando una situación de abuso, es un factor generador de crisis a nivel familiar, y entonces, como la familia no quiere tener que enfrentar la estigmatización por parte de los vecinos, la crisis que va a suceder si aceptamos esta situación, entonces lo más fácil de hacer es decir, sí, es mentira y esto no está sucediendo, o aunque sepamos que está sucediendo, inconscientemente se hacen esfuerzos muy grandes para esconderlo, ¿no? Entonces, quizá esa es la razón por la que en Bolivia el enfoque principal está en ofrecerle apoyo a la víctima. En el caso de Estados Unidos, existe más bien un enfoque sistémico para ayudar a la víctima a superar la crisis primero y seguir adelante, y a los demás miembros de la familia también, porque varios estudios demuestran que en los casos donde hay situaciones de abuso sexual contra menores, estos no son, el tema del abuso contra menores no es un tema aislado ni viene solito, ¿no? Realmente con anterioridad ya hay un tipo de difusión en los roles, no está claro quién es quién tiene la autoridad. En muchos casos los niños son los que han sido parentalizados,
Entonces, por ejemplo, si dentro de una pareja, la esposa no tiene buena relación en la intimidad con su esposo, ella termina permitiendo el abuso hacia su hija, porque la hija de alguna forma está cumpliendo las funciones que ella debería tener como esposa, ¿no? Y este es un ejemplo de la forma en la que se pueden hacer difusos los roles dentro de la familia, y a través de este caos se puede llegar a un estado donde sea propicio el tema del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces el enfoque también está dirigido a la familia para permitirles otra vez establecer estos límites, aclarar los roles, y a través de esto generar un entorno donde se pueda de manera efectiva modificar conductas y así poner fin a las situaciones de abuso sexual. En el caso del agresor, también el agresor recibe ayuda, porque está estudiado que en muchos casos los agresores han sido víctimas en algún momento de su vida también, o su actitud de abuso y de acoso contra niños, niñas o adolescentes responde a temas afectivos, emocionales que tienen su historia pasada. Entonces, al ayudarle al agresor a procesar y trabajar estos temas, a reacomodarlos, a reacomodar su historia personal, también es una forma de atender y ayudar para que la situación de abuso sexual termine un sistema familiar determinado. Podemos pasar la pandemia. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos. ¿Aló? Sí, hola, doctora, sí le escuchamos. Adelante. Parece que está apagada su micrófono. Tengo el micrófono encendido. ¿Me escucha? Sí, con perfecta claridad. Ok. ¿Podemos pasar, por favor, a la última diapositiva, el abuso sexual en tiempos de pandemia? Ok. Eh, como para finalizar la, la breve visita que hemos hecho a este tema del abuso sexual, vamos a decir que en la práctica se ha observado durante este tiempo que hemos tenido que modificar nuestros hábitos debido a la pandemia. En la práctica ha dado un aumento en el número de casos, aunque efectivamente estos números han reducido, y la explicación que podemos dar al respecto indica que esta reducción de los casos no se debe a que efectivamente hay menos casos, sino que porque, por ejemplo, están cerradas las escuelas en este momento, y en las escuelas está presente personal que puede ser de ayuda en caso de que un niño esté siendo víctima de violencia sexual. Como el niño ya no está yendo a la escuela, entonces no hay forma de que alguien vea lo que está sucediendo en su casa, de que alguien le haga las preguntas que son necesarias y le trate de ayudar, ¿no? También la escuela es un espacio, o era un espacio, donde los niños podían salir de su casa cuando el agresor vivía con ellos, salir de su casa y al menos por el tiempo que dura la jornada escolar, estar seguros y estar lejos de su abusador, ¿no?
Eh, también hay que mencionar que por este tema han sido los sitios donde puede uno ir a presentar la denuncia como tal, ¿no? Si bien dentro del sistema judicial existen todavía los servicios de emergencia, es posible acudir cuando uno necesita, por ejemplo, una orden de restricción con carácter urgente. Hay algunos trámites que sí están todavía siendo procesados, pero en la mayoría de los casos la atención que daba el sistema judicial para temas de violencia sexual específicamente ha sido reducida, y entonces ya no es posible presentar las denuncias ni hacer los trámites que correspondan para procesar esto, ¿no? Además, el hecho de que hemos estado sometidos a confinamiento, es decir, nos hemos tenido que quedar todos en casa de repente cuando no estábamos acostumbrados, porque de alguna forma salíamos unos a trabajar, otros a la escuela, y aquí específicamente en Estados Unidos el tema del trabajo algo que nos atrapa mucho, ¿no? Este país funciona 24 horas y no puede tener turnos de tarde. Hay mucho dentro de la casa porque cada uno es diferente, entonces esta dinámica de algunas niñas temporalmente estuvieran por el hecho de que estaba ocupado trabajando o haciendo otras cosas, ¿no? El obligado a estar en casa todos juntos también es un factor que puede haber el número de casos que se presentan. Además, con el hecho de que otra vez tenemos de repente que estar todos juntos cuando no estamos acostumbrados a hacerlo, a replantear la interacción misma, y esto puede ser un generador de estrés también, ¿no? Cuando no estábamos acostumbrados a convivir, no estábamos acostumbrados a compartir tiempo, de repente tenemos que esto no es muy fácil de lograr. Este también puede ser un tema generador de estrés, y en realidad todos estos factores pueden ser también algunos de los que contribuyan para que exista una mayor incidencia de casos de abuso sexual. Entonces, la pandemia creo que nos ha enfrentado, como decían anteriormente, a la necesidad de tener que adaptarnos a una velocidad casi vertiginosa, los cambios tecnológicos, y de repente estamos manejando aplicaciones como el Zoom, como el Google y otros que nos permiten hacer desde casa, ¿no? Reunirnos y tantas cosas que hemos descubierto que la tecnología nos permite, pero creo que también esta pandemia nos está mostrando cuál es nuestra situación, si quieren, más real de lo que significa el tema del abuso sexual contra menores. Creo que es un tema que todavía nos toca discutir, todavía nos toca seguir trabajando, y en ese sentido creo que instancias como esta, donde nos podemos sentar a presentar diferentes perspectivas, a mostrar lo que cada uno conoce, son una forma de hacer una contribución científica en este sentido. Y yo agradezco haber sido parte del esfuerzo. Muchas gracias. Valiosísimas las ponencias. Lucía Ojeda Camacho, experta de la Universidad de Pensilvania, nos ha abordado el tema Bolivia y Estados Unidos, características del abordaje psicológico del abuso sexual infantil. Tenemos dos preguntas. La primera, ¿qué castigos ejemplares ha adoptado Bolivia o Estados Unidos que sirvan de ejemplo al resto de naciones en este sentido? En realidad, el abuso sexual infantil constituye delito
y está tipificado por los códigos penales de ambos países, ¿no? Entonces los castigos van a ser específicos a la situación y según lo que es tipificado por ley. Tenemos una segunda pregunta, estimada Lucía. Hablando de generaciones, en la actualidad los millennials son un grupo de personas que en teoría vive su propia vida y no aceptan órdenes, incluso viviendo de los padres, y eso ha provocado que haya pésimos comportamientos en ellos ante sus semejantes. ¿Qué hacer en estos casos, Lucía? Bueno, como dije anteriormente, creo que esta circunstancia de la pandemia ha obligado a enfrentarnos a la existencia de nueva tecnología, como decían en una ponencia anterior, nos ha separado más porque de repente más en el teléfono, de repente internet, y hay que estarse conectando con el maestro y revisando el correo electrónico para las tareas, y hay muchas cosas que hacer alrededor de la tecnología, pero también, como mencionaban anteriormente, algunos padres no tienen la destreza para manejar estos temas de la tecnología y terminan dejando a los hijos hacer lo que ellos conocen, ¿no? Porque es muy fácil para nuestros hijos manejar aplicaciones, de repente ellos saben muchísimo más que uno, tienen mucho más conocimiento, mucha más información en este sentido, y tal vez esta situación es lo que ha dado un cierto poder, ¿no? Porque como yo sé tanto de computadoras, porque ellos no se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo, y entonces como yo puedo hacer lo que quiero, de repente me pongo a chatear, me pongo a hacer cosas que no les voy a decir, porque ¿para qué les digo si no me van a entender, si no me no me van a ayudar, ¿no? Entonces este tema del manejo tecnológico también y de la realidad de que nuestros hijos son mucho más capaces con la necesidad de mantener un sistema de comunicación dentro de la familia, aunque a nuestros hijos no les guste, aunque no sea agradable, eh, siempre asegurarnos como papás de que estamos presentes en la vida de nuestros hijos, ¿no? No solamente te doy dinero, te doy ropa, te doy lo que necesitas, sino quiero saber quiénes son tus amigos, qué haces, con quiénes hablas, en qué grupos de chat estás, quiénes están en esos grupos de chat, si tienes algún amigo que es, quiero saber el nombre de su mamá, el papá, su teléfono, quiero conocer con quiénes te relacionas, así sea por medio del chat, ¿no? Y por supuesto, cuando tu hijo te dice, este es un amigo que conocí por internet, no sabemos quién es, no sabemos, ya es un motivo para prestar más atención, ¿no? Y temas como regular el tiempo que nuestros hijos tienen para acceder a la tecnología, el tipo de actividades que pueden hacer, por ejemplo, si pueden usar la computadora, si pueden usar su teléfono celular, si nosotros tenemos acceso a sus claves de correo electrónico, de otras aplicaciones, si podemos ver en cualquier momento, ¿no? Creo que es una buena práctica decir, ok, te entrego este celular o puedes usar la computadora, pero yo quiero saber tus claves de las cuentas, quiero poder entrar. Esa es la condición para que tú tengas acceso a este tipo de aplicaciones y de otras formas de conexión con la tecnología, ¿no? Estar siempre al tanto de lo que hay nuestros hijos, pero no solamente como si fuéramos un detective, ¿no? Sino así como te estoy preguntando y te estoy constantemente chequeando, también te voy a mostrar qué estoy haciendo yo, porque los niños y adolescentes se dan mucha cuenta cuando la relación es riesga, ¿no? Entonces, si te estoy preguntando de tu día, tengo que paz también de contarte los días buenos, los días no tan buenos que tal vez he tenido,
y que tú sepas que soy tan vulnerable y tan humano y así somos familia, nos queremos y nos cuidamos todos, ¿no? Muchas gracias a Lucía Ojeda Camacho por su intervención. Nuestro reconocimiento como Red Iberoamericana de Investigación, como Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios, nuestro abrazo virtual por esa valiosa ponencia. Las acciones ejecutadas en contra del abuso sexual infantil se fundamentan en que los padres son los responsables de sus hijos y son los que deben estar en alerta para evitar que pueda darse una situación de abuso. Una tercera parte de las víctimas es abusada por miembros de su familia, y esto significa que el riesgo principal proviene de las personas más cercanas. Los abusadores suelen tratar de establecer una relación de confianza con los padres de las víctimas. Desde la mitad del mundo,